La clase de hoy va a ser la correspondiente al curso de clínica interdisciplinaria, perteneciente al módulo de sexualidad, género y diversidad. Va a estar a cargo de la doctora Viviana Masur y la doctora Laura Pistani. Ambas son médicas generalistas, referentes de acceso a ILE del equipo de coordinación salud sexual, SIDA e ITS de la Ciudad de Buenos Aires. Y la clase es sobre acceso a ILE en CABA, procesos, obstáculos y desafíos. Mi nombre es Viviana Masur, como han dicho, y bueno, junto con Laura trabajamos en el equipo de salud sexual de la Ciudad de Buenos Aires, intentando impulsar el acceso a ILE en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las instituciones del subsistema público de la ciudad, tanto hospitales como centros de salud, en relación a la salud sexual y reproductiva. Así que bueno, un poco nuestra propuesta era empezar mostrándoles cómo fue ese proceso en tanto cambios concretos en acceso, y después poder compartir un poco el cómo se desarrolla ese proceso en concreto en los servicios de salud. Quisimos mostrar un poco el acceso por grupo de edad, ¿sí? Hay un porcentaje, el mayor porcentaje se da en las mujeres en edad fértil, y un pequeño porcentaje que se mantiene también cuando vemos las estadísticas por embarazos, digamos, que continúan, de un 14% de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, que no es menor porque estamos hablando de casi 1.200 niñas y adolescentes que están en una situación de un embarazo no buscado, no planificado. Que me parece que quizás también como desarmando un poco ese número, ¿no?, de adolescentes que en algún punto nosotras la queremos mostrar justamente para dar respuesta a esta cuestión que después vamos a ver, más vinculada al estigma, ¿no?, que hace correr esta idea de que el aborto es una cuestión vinculada a las jóvenes que no se cuidan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quizás por un lado mostrar que no es así, que si nosotras siempre decimos que si pusiéramos arriba de este gráfico el calco de lo que sería el gráfico de las mujeres que tienen partos en la Ciudad de Buenos Aires, sería bastante similar, y que, bueno, lo que nos preocupa también de esta mirada es ver esas 58 niñas de 10 a 14 años que por suerte pudieron acceder a una interrupción, pero que nos pensamos que llegamos, pero llegamos como tarde, porque esas niñas quizás no hubieran tenido que cursar un embarazo, ¿no? Y que la mayoría de esas situaciones, si no todas, la mayoría están vinculadas a situaciones de abuso sexual infantil, y que, bueno, nada, que nos plantea cuán tarde estamos llegando a esas situaciones. Bueno, este es un indicador que utilizamos hace relativamente poco, y que habla un poco de cómo llegan las mujeres a la consulta, y las diferencias en lo que es el acceso, en lo que es el primer nivel de atención, en los centros de salud y en los hospitales. Como podrán ver, en el centro de salud sí está un poco más repartido de cómo llegan las mujeres, y el 50% en general llegan o recomendadas por alguna conocida, o derivada de otro factor de salud, que quizás, digamos, es algún CESAC, que en general lo que realizamos es como una georreferencia, sobre todo para que las mujeres puedan acceder a un lugar más cercano a donde viven. Distinto se da en lo que es el hospital, que un 50% de las mujeres sí llegan derivadas de otro factor de salud, ¿sí?, que es habitualmente la articulación que realizamos desde el programa, muchas veces, entre lo que es el primer y el segundo nivel, para que las mujeres accedan rápidamente. La realidad es que es un trabajo bastante arduo y de hormiga, pero que podemos decir que cada vez menos se cuestiona lo que se decide, y las causales para el acceso a la ILE entre lo que es el primer y el segundo nivel de atención.
que esa es la idea de poder articular entre los dos niveles y que las mujeres puedan acceder rápidamente a la ILE. Después, cómo se encuadra la consulta de la ILE, como ustedes pueden ver, o sea, cómo se encuadra la consulta en realidad cuando una mujer llega por primera vez y accede a la atención. En el 93% de los casos se encuadró como ILE, digamos, cada vez más los equipos de salud pudieron ampliar esta mirada en relación a lo que es las distintas causales y poder encuadrar una situación de un embarazo no planificado en una interrupción legal. En relación a la edad gestacional al momento de la primera consulta, lo que venimos viendo, que es lo que les contaba antes, que en un 88% de los casos se da hasta las 12.6 semanas, digamos, dentro de lo que sería el primer trimestre. Como les adelantaba antes, esto se da, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte se atiende en el primer nivel de atención, como ven en el gráfico de al lado. Sí hay una parte de las mujeres que, más allá de que estén en un primer trimestre, por alguna de las cuestiones, o porque el mismo hospital tiene un consultorio donde hace acompañamiento en el primer trimestre ambulatorio, o porque hay mujeres que por alguna contraindicación del uso del misoprostol o de acceder a la ILE de manera ambulatoria necesita internarse, se sigue dando de que se da acceso en el hospital. Pero la mayoría de las ILES acceden en el primer nivel de atención antes de las 13 semanas, digamos, primer trimestre. Como les contaba antes, son procedimientos de muy bajo riesgo, con mucha efectividad, y bueno, y hay un porcentaje muy pequeño, que es un 12%, que todavía sigue estando, que son las mujeres que acceden en un segundo trimestre de la gestación. Que esto se ve, es digamos, un porcentaje que difícilmente podamos como modificarlo o disminuirlo, porque aquí entran todas las mujeres que, bueno, obviamente que por distintas razones no pudieron acceder a la consulta en el sistema de salud y llegan ya con un embarazo avanzado, pero hay un porcentaje de mujeres que luego de las 12 semanas, cuando se hacen el screening genético, aparecen distintas cuestiones que hacen mucho a su salud mental y a su decisión de no continuar con ese embarazo. Entonces sí siempre vamos a tener un porcentaje de mujeres que por distintas razones van a seguir accediendo a una ILE en un segundo trimestre de la gestación. Sí, un poco para aclarar, incluso en aquellos países en donde el aborto es legal, no solo por causales, sino por plazos, hay un 10%, entre un 10 a un 15, hasta un 20% de mujeres que interrumpen sus embarazos tardíamente, o que piden interrumpir sus embarazos tardíamente, por todo esto mismo que explicaba Laura, ya sea por la detección de malformaciones congénitas, que siempre se produce después de la semana 12, y por otro lado por cuestiones vinculadas a situaciones de extrema vulnerabilidad o vulneración de derechos, como pueden ser situaciones de abuso, situaciones de violencia basada en género, que digamos, de mujeres que están a veces casi presas en sus propias casas, situaciones de trata, o también aquellas situaciones en las que las mujeres por distintos motivos no tienen una percepción clara en relación a la ausencia de su menstruación, de sus ciclos menstruales, etcétera, etcétera, la capacidad de simbolizar, digamos, que eso que sucede puede estar tratándose de un embarazo, ¿no? Entonces, sí, y también, sumado a lo que dice Vivi, muchas veces sucede que hubo como varios obstáculos, que cada vez es menos, pero sí aparecen, que tienen que ver con el acceso en el sistema de salud mismo. Que nosotras muchas veces hablamos de la causal sistema de salud, básicamente, que esa mujer, por distintas cuestiones, quiso acceder al sistema, a la atención, y bueno, y no sucedió. Sobre todo en esta situación, que lo que estamos viendo, que tiene que ver con la urgencia, con la emergencia sanitaria, en donde, digamos, hay un aumento de mujeres que están accediendo a la ILE, llegando ya al segundo trimestre. Y mucho tiene que ver con estas cuestiones de, no de la oferta, porque sí los equipos están dando acceso y están trabajando, sino por esta cuestión más de
que creen que el centro de salud está cerrado, o que no funcionan, o que solo se atiende COVID, básicamente. O tienen miedo de contagiarse. O tienen miedo de contagiarse, entonces no quieren tomarse el transporte público, o no quieren acceder, digamos, ni a la sala de espera por esta cuestión. Que bueno, son todos indicadores y emergentes que aparecen ahora y que probablemente tengamos un análisis más detallado cuando termine este 2020. Y esta creo que es la última, que tiene que ver con lo que les comentaba antes, en relación a poder encuadrar una situación de embarazo no planificado en una ILE, incorporar la visión de lo que es la causal salud dentro de las causales, ¿sí? Que arrancamos, miren el porcentaje, si bien es un indicador que es con varias respuestas, porque puede estar incluida la causal violación y demás, en un 88% de las situaciones se ha registrado como la causal salud, como la principal fundamentada en el acceso a la ILE. Esto es un cambio enorme, porque si viéramos los años anteriores era casi 100% causal violación, ¿no? Y es muy interesante ver cómo casi todos los servicios de salud empezaron dando acceso, particularmente los hospitales, empezaron dando acceso a situaciones de causal violación, y recién después fueron incorporando la causal salud como sí, situación. No sé si está esta. No, pero si podemos ver detallado en lo que es la interpretación de lo que es la causal entre lo que es el primer nivel y los hospitales, es casi la misma proporción, digamos, con esto que dice Vivi, que el segundo nivel ha podido incorporar la causal salud como causal dentro de lo que es el acceso a la ILE, y cómo esa progresión se ve a lo largo de los años. Bien, y por último, como para mostrarles que el proceso de la ILE, el proceso de atención no solo queda en el acceso a la interrupción y a lo que es la dación del misoprostol, sino que intentamos año a año que esto, bueno, se tome como un problema integral de salud, que las mujeres puedan incorporar lo que es la anticoncepción, y digamos, esta cuestión es el cuidado de la salud, ¿no? Que vaya más allá de lo que es una ILE. Entonces, durante hace muy poco tiempo, que también hará 2 años que incorporamos lo que es la provisión del método anticonceptivo, post-ILE, y lo que podemos ver que casi el 50% de las mujeres ha accedido a un método anticonceptivo. A ver, que esto que sucede en Ciudad de Buenos Aires, no es que estas interrupciones de embarazo no hubieran sucedido si no se hubiera garantizado el acceso, ¿no? Sino que, en todo caso, esas interrupciones hubieran sucedido en otro marco, en un marco de clandestinidad y no de legalidad, en un marco de mayor riesgo. Digamos, esta infografía que ponemos, en donde muestran que el aborto en el mundo se lleva adelante más allá de las condiciones de legalidad o de clandestinidad. Es más, que lo que muestra es que la tasa de aborto en los países en donde el aborto es ilegal o está prohibido o está permitido solo para salvar la vida de la mujer, es mayor que en los países en donde el aborto está disponible a solicitud. Por lo tanto, digamos, no es que esta cantidad de abortos se haya producido en el sistema de salud. Si no hubiera sido así, esos abortos no se hubieran producido. Se hubieran producido en otro marco, en un marco de clandestinidad, en procedimientos que hubieran sido absolutamente inseguros, como define la OMS, que un aborto inseguro es aquel que se efectúa, digamos, por personas que no cuentan con las habilidades necesarias o en carencia de condiciones mínimas para hacerlo, ¿no? O sea que esos 8.399 abortos que se hicieron en el 2019 en la Ciudad de Buenos Aires se hubieran hecho en un marco de inseguridad. Y haberlo hecho en un marco de inseguridad no es simplemente poner una clasificación, una categoría, sino que implica concretamente en un riesgo de mortalidad mayor o menor, ¿sí? Entonces, cuando decimos esto es
enmarcado dentro de una interrupción legal, o esto no es enmarcado dentro de una interrupción legal, lo que le estamos diciendo a la mujer es tu riesgo va a ser de 0,2 a 2 cada 100.000, o va a ser de 100 a 1000 cada 100.000, ¿no? Eso es lo que estamos administrando de alguna manera en la gestión del acceso al aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires y también en nuestro país, en donde la muerte por abortos, el último dato que tenemos del 2016, ha sido de 43 sobre 245 mujeres que murieron por cuestiones vinculadas a embarazo, parto y puerperio. Si bien hay un montón de esas 245 muertes que no figuran como muertes por abortos inseguros, pero que sí son muertes de mujeres que si hubieran accedido, si hubieran tenido la oportunidad de ser informadas correctamente y acceder a un aborto seguro, hubieran terminado ese embarazo antes de que ese embarazo haya terminado con su vida. Son aquellas mujeres que tienen alguna enfermedad asociada y que si alguien les hubiera dicho continuar tu embarazo te expone a tal riesgo, quizás esas mujeres hubieran decidido continuarlo o no, ¿no? Y si no hubieran decidido continuarlo, no hubieran muerto por esa causa indirecta. Entonces, cuando nosotros hablamos de interrupción legal de embarazo, digamos, tener en la cabeza que venimos de un proceso que lleva más de 100 años en nuestro país en relación a la legalidad, que partió desde lo punitivo, ¿no? Partió de un código penal que decía en el artículo 85 el aborto está penado por ley, y en el artículo 86 decía, salvo que se trate de situaciones que ponen en riesgo, que en peligro, dice el Código Penal, la salud o la vida de la mujer, o ese embarazo es producto de una violación. Entonces, partimos de una mirada punitiva, está prohibido por ley, pero tiene excepciones, a circular en algo que se ha dado en llamar el mandato médico, porque se lo nombraba como aborto médico, porque había un integrante del equipo de salud que hablaba del riesgo que le podía producir ese embarazo a la mujer y por lo tanto daba acceso a un aborto, a un paradigma que está instalado más desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Se plantea que las mujeres, dicen las convenciones, y esto está incorporado también en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que nadie está obligado a llevar un embarazo que le pueda producir un daño a su salud, o a que todas las personas deben gozar del derecho de elegir cuándo, con quién y en qué condiciones tener o no tener hijos, ¿no? Ese es el cambio, digamos, que podemos decir de paradigma se fue dando en los últimos 100 años, y que en esos 100 años, y ya vamos a llegar al 2021 y se van a cumplir los 100 años de este marco jurídico que aún no se ha movido, en donde se plantea que el acceso al aborto es legal solo por causales, ¿no? O sea, en donde el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, o ese embarazo es producto de una violación. Esas serían las causales que el Código Penal instaló en 1921 y que todavía siguen vigentes, y el movimiento de mujeres está luchando, y las organizaciones sociales están luchando desde hace mucho tiempo y cada vez con más fuerza y más visibilidad para lograr la despenalización por plazos y llegar a lo que se denomina la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, donde una mujer, una persona gestante, no tenga que argumentar su deseo de interrumpir porque corre riesgo su salud o su vida, sino por el simple hecho de desear interrumpir ese embarazo y no desear continuar esa gestación. Entonces, en ese sentido, digamos, y con ese mismo marco, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace algunos días teníamos vigencia del Código Penal, del fallo FAL, que el fallo FAL es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en el año 2012 tuvo que salir a decir: sistema de salud, Estado, hace 100 años el Código Penal dice que las mujeres tienen que acceder a una interrupción y el sistema público, el sistema de salud no lo está garantizando, y deben dictar protocolos para que puedan hacerlo. La Ciudad de Buenos Aires en ese momento
dictó un protocolo sumamente restrictivo, que fue el 1252, que tuvo algunas modificatorias porque era tan restrictivo que hasta recibió medidas cautelares que suspendieron artículos, pero desde hace muy pocos días esa resolución 1252 queda anulada a partir de que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo nacional, denominado Protocolo para la Atención Integral de Personas con Derecho a Interrupción Legal del Embarazo, que fue una resolución, una ley, digamos, emanada por la legislatura. La ley es la 6312, en donde en 2 artículos dice simplemente que se adhiere al protocolo, y que no solo se adhiere al protocolo, sino que trae alusión al artículo 10 de la ley 153, que es la ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que dice es que esto no es solo para el subsistema público de salud, sino que también lo es para el sistema privado y de obra social. Lo que no venía sucediendo hasta ahora es que también las obras sociales y los prepagos deberían dar respuesta a este derecho e implementar este protocolo. Por supuesto, no toda felicidad es completa, ustedes lo saben mejor que nosotras, y rápidamente en la misma publicación del boletín oficial en el que se publicó la adhesión al protocolo, aparecieron 2 reglamentaciones del Ministerio de Salud, 2 resoluciones del Ministerio de Salud que plantean algún encorsetamiento de este protocolo en relación, claro, en relación sobre todo a las edades gestacionales, que, para decirlo de manera muy sucinta, plantea, en primer lugar, que el abordaje debe hacerse por equipos interdisciplinarios. Después, por otro lado, pone como plazo casi tope las 24 semanas, si bien plantea que se pueden exceder las 24 semanas de interrupción en situaciones en donde se pueda como constatar la gravedad de continuar el embarazo. Y la verdad que esto que puede aparecer como un límite, nosotras decimos que en general la mayoría de las interrupciones se hacen hasta las 20 semanas, que incluso es un acuerdo verbal que ha tenido el equipo de jefes de obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el límite de 24 semanas no va a restringir el acceso. La gran mayoría de las situaciones, y nosotras decimos, nos acordamos casi con nombre y apellido aquellas que han excedido esos plazos, porque fueron situaciones muy terribles. La gran mayoría de las situaciones llegan antes de las 24 semanas. Sí, y después por ahí otra cosa que agrega en relación a la edad gestacional, que digamos, se pueden realizar hasta las 14 semanas, se puede dar acceso en el primer nivel de atención. Que esto también, digamos, habla el protocolo, y que de alguna manera en la Ciudad de Buenos Aires ese límite estaba como más difuso y dependía mucho del equipo de salud y de la intervención nuestra, del ok nuestro, digamos, como para realizarlo, pero bueno, ahora está, digamos, como más explícito de que hasta las 14 semanas, digamos, hasta las 13.6 semanas, se puede dar acceso en el primer nivel de atención de forma ambulatoria. No requiere denuncia, que la declaración jurada que firma la mujer o la persona gestante es absolutamente suficiente para garantizar el acceso a la interrupción. En la causal salud, lo que hay que tener en cuenta es que la decisión no puede estar basada en una certeza de un daño, sino que la existencia de un riesgo es suficiente, ¿no? El Código Penal habla de peligro para la vida o peligro para la salud. Esto es reinterpretado por los protocolos en clave de riesgo, ¿no? Que es la forma de medir ese peligro. Y entonces los equipos de salud, a través del ejercicio de transparencia activa, lo que tenemos que hacer es justamente enunciar cuáles son esos riesgos para que la persona pueda decidir si quiere correrlos o no, ¿no? Siempre, en términos de riesgos, un embarazo, al final del embarazo, tiene muchos más riesgos que una interrupción legal, ¿no? Con lo cual es importante que las personas
puedan decidirlo con claridad, y por supuesto pensarlo desde una dimensión no sesgada desde la biología simplemente, sino poder verlo desde la articulación de esas dimensiones biológicas, psicológica y social, que en su intersección van produciendo un único proceso de salud, y no son, digamos, compartimientos estancos que se miden de manera aislada. Y que siempre decimos que las prácticas inseguras son parte del riesgo que una persona va a correr si se le niega el acceso. Nada, un poco pensar en esto en el inicio de la atención, que es muy importante que la puerta esté abierta y que la escucha esté atenta, tanto para cuando las mujeres llegan para hacerse un test de embarazo, para contar una situación de embarazo, para pedir la interrupción, no poder, no presumir, no prejuzgar, poder indagar las causas. A veces algo de lo que estamos viendo es que a veces los equipos sienten que preguntar o indagar puede ser leído como que se está poniendo una limitación al acceso, y no es así. La verdad es que hay que ayudar a que las personas puedan poner en palabras. Claro, poner en palabras y tomar una decisión con autonomía. A veces hay personas que llegan pidiendo una interrupción y que en la puesta en palabras de lo que les sucede, en realidad no quiere interrumpir ese embarazo, sino que tiene otro tipo de obstáculos en los que se la puede ayudar a trabajar, y a veces en función de eso decide continuar el embarazo, ¿no? Esto, no inducir ni una cosa ni la otra, ¿no? Como, siempre registrar lo que la persona dice, lo que pide, y después lo que interpreto sobre eso, ¿no? Es muy importante poder transcribir las palabras con las que las personas llegan, y escribir y describir en las historias clínicas los riesgos que nosotros detectamos y cómo fundamentamos la causal. Y esto de tener en cuenta que cuando damos acceso a una interrupción por causales, por un riesgo determinado, no, la situación no se termina con dar acceso, sino que hay que atender esa situación de riesgo, ¿no? La verdad es que hay poco descrito, poco sostenido de cuál es el impacto de no prestar los servicios adecuados, ¿no? Y que ese impacto no está al margen de los significados que le damos los equipos al aborto, ¿no? Cómo lo nombramos. Muchas veces cuesta hasta decir la palabra aborto, ¿no? Y hablamos de estas, usamos eufemismos, y esta cosa de interrupción legal de embarazo a veces permite como disimular el término aborto, digamos, que a veces genera como una carga subjetiva muy importante, no solo para las personas que llevan adelante la práctica, sino para los equipos, ¿no? Que acompañan en esto, y el tema del estigma que acompaña tanto a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, como a los equipos que dan acceso, ¿no? Esta cosa de no queremos convertirnos en un hospital abortero, sí, en un servicio de salud abortero, me llaman la abortera, ¿no? Esto es algo que está totalmente instalado y que hay que abordarlo porque es una limitación concreta para garantizar el acceso y produce sufrimiento. Sí, también nosotras cómo hemos notado el cambio en relación a la sociedad en general, a la comunidad, cuando se inició el debate por la legalización, cómo las mujeres empezaron a poder nombrar el aborto, digamos, como una interrupción legal, cómo fue el cambio en relación sobre todo a lo que veíamos es en los llamados telefónicos que nos aparecen por el ministerio, ¿no? Cómo las mujeres dejaron de hablar sobre tengo un embarazo y no sé qué hacer, o quiero abortar pero o ni siquiera nombrar esa palabra, a directamente recibir llamados con quiero acceder a una interrupción legal del embarazo, cómo eso fue modificándose, y también la importancia para los equipos, poder ponerle el nombre, digamos, y darle cierta legalidad, cierto marco legal, y dejar la clandestinidad en la que uno trabajaba. Y mucho se ha hablado sobre el estrés postraumático, y bueno, y si ustedes revisan todas las fundamentaciones en contra de la legalización del aborto que se hayan hecho en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores, muchas hablaban
del estrés postraumático, y la verdad es que los estudios científicos hechos sobre el tema plantean que no hay evidencia sobre esta afirmación, que el estrés postraumático en una situación de aborto no es sobre el aborto, no es por el aborto en sí, sino por el estigma y las condiciones generales que llevaron a la mujer a la decisión de interrumpir, y no por el proceso de aborto en sí. Lo más interesante es un estudio muy grande que se ha hecho en Estados Unidos, que es el Turner-Way, que es un estudio que ha tomado a 1000 mujeres de 21 estados distintos, que se las siguió entre 5 a 10 años después de que ellas solicitaran un aborto, y se hicieron 2 cortes, una las que accedieron al aborto y otras las que no accedieron al aborto por su edad gestacional, etcétera, etcétera. Y algunas conclusiones sumamente interesantes de este estudio lo que muestran es que en realidad no es el aborto lo que generaba impacto en la salud mental de las mujeres, es más, comparando las dos poblaciones, las mujeres que accedieron a un aborto estaban con un montón de, digamos, condiciones mucho mejor que las otras mujeres que no accedieron, y que lo que sí generaba daño o impacto eran las condiciones que le habían llevado a pedir el aborto, ¿no? Y el grado de vulnerabilidad previa, las situaciones de violencia basada en género, la situación socioeconómica, o sea, cuando eso persistía, eso era lo que generaba el impacto sobre la salud mental. Pensar en la solicitud del aborto, en el pedido del aborto, como una oportunidad para la construcción en este vínculo de confianza entre las personas y los equipos de salud para poder avanzar en sus cuidados, y la importancia de la mirada disciplinar, digamos, desde la salud mental, no para patologizar, no para pensarlo como una enfermedad y como un problema de salud, sino para poder acompañar en situaciones en las que entendemos seguramente hubo una vulneración previa a sus derechos, y desde las distintas miradas disciplinares podemos acompañar a revertir el impacto que esas vulneraciones previas han generado, y también a revertir esas vulneraciones, y pensar, como muchas situaciones nos lo demuestran a lo largo de estos años, que las mujeres no solo atraviesan estas situaciones, sino que pueden salir fortalecidas de ese proceso de atención, y aparte ser parte de ese conjunto de mujeres que acompaña y también cuida a otras mujeres en este proceso, ¿no? Para los que estamos en el hospital, ¿cómo piensan ustedes, qué desafíos tenemos como para la conformación de equipos interdisciplinarios en los pedidos de ILE? Que es una lógica instalada en el primer nivel, y que se ve como con naturalidad, y que a la vez está un poquito potenciada por la necesidad de fundamentar desde todas las dimensiones y perspectivas la causal, cuando uno lo piensa de manera amplia. Creo que a los hospitales les permitió ser una oportunidad, o constituirse en una oportunidad para el pensamiento interdisciplinario. Y una cosa interesante que en este proceso, digamos, de incorporación de la causal salud, digamos, por los servicios de salud hospitalarios, que como mostrábamos antes fue progresivo, y como lo primero que permeó fue la causal violación, porque bueno, como que ahí no tenemos nada que decir, ¿no? En el sentido de, la ley dice claramente, con la declaración jurada, no está mi opinión de si eso no es. Pero la causal salud exigía al médico, que es el que finalmente el Código Penal le dice que tiene que avalar, digamos, la interrupción de embarazo, decir si algo estaba dentro de las causales o no. Y desde la perspectiva de los obstetras, digamos, que están formados, digamos, con una lógica particular, lo que ellos sentían era que la llegada de estos informes, ¿no?, con la causal salud desde una perspectiva más psicosocial, era como, ellos sentían, incluso algunas veces sentían que tenían obediencia de vida, ¿no?, como que tenían que aceptar esa mirada que no compartían, ¿no?, y que no entendían. Yo siempre digo, eran lenguajes distintos. El trabajo interdisciplinario lo que permitió es ir, empezar a compartir esos lenguajes, ¿no? Y uno dice, el pensamiento se fue transformando luego a partir de escucharnos
hablar de dimensiones distintas e ir haciendo ese proceso de comprensión articulada. Entonces, hoy los servicios de salud no sienten que se les encaja la causal salud, a pesar de que no la comprenden. Empiezan a pensar también en esa lógica. Sí, y nosotras muchas veces lo charlamos con las demás compañeras del equipo, que creemos que la ILE, digamos, es un fiel modelo de esto, es un punto de inflexión en relación al trabajo interdisciplinario en algunos lugares, sobre todo al segundo nivel, que obligó de alguna manera a poder empezar a tener en cuenta al de al lado, y a poder pensar un poco más integral esta cuestión, digamos. Bueno, muy interesante la presentación. Yo pensaba principalmente en la visibilización de que justamente esto que planteaban de garantizar el acceso es en sí el fortalecimiento, ¿no?, de los derechos de las usuarias. Me gustaría también aprovechar para hacer algunas de las preguntas que están mandando los participantes. Ahí la primera plantea Mirta Moldovan: ¿cómo abordan los casos de ILE en segundo y tercer trimestre? Por ejemplo, dice adolescentes o cambio de su situación psíquica, que creo que también va un poco de la mano de la pregunta que hace la siguiente participante, Mora Torregiani, que pregunta cómo es el proceso de justificación de la causal riesgo para la salud psíquica. Una primera aclaración: el abordaje tercer trimestre no es interrupción de embarazo, porque a partir de las 24 semanas se habla de adelantamiento de parto. Entonces, esas situaciones en la Ciudad de Buenos Aires solo se realizan aquellas personas que detectan una malformación congénita a esa altura del embarazo y entran como por otra ley, incompatible con la vida extrauterina. Sí. Pero sería, digamos, de segundo trimestre, ¿no? Y la verdad es que esto que decimos es una construcción muy caso a caso, ¿no? Hay algunas formulaciones generales, ¿no? Como esto de que se plantea el riesgo para la salud psíquica en relación a el grado de sufrimiento psíquico que ese embarazo produce, ¿no? Son como formulaciones, digamos, casi clichés de historia clínica. Pero la verdad es que de lo que se trata justamente es de que no es una sola dimensión la que fundamenta. Entonces aparece la descripción de el padecimiento psíquico que le está produciendo ese embarazo a esa mujer concretamente. Y la verdad es que lo que nosotros siempre decimos es que justamente lo que hay es que describir la situación para que alguien que lee eso sepa que estoy escuchando a esa mujer, que sé qué le pasa, que si puede dormir, si no puede dormir, si puede comer, si no puede comer, qué le pasa con el sostén de su vida cotidiana, qué le pasa con la crianza de sus hijos en el caso que los tenga. ¿Qué significaría? O sea, me parece que lo más importante es dar cuenta del grado de escucha que se tiene de ese sufrimiento. Y entonces describir eso lo más posible, con la mayor claridad posible. Eso es lo que permite fundamentar la causal, porque nadie me va a poder discutir a mí que eso que yo estoy escuchando, en ese vínculo único, yo, el equipo, en ese vínculo único que se genera entre el equipo y la mujer, son los que fundamentan la causal. Se pueda como certificar de que quizá esa mujer estaba con alguna situación previa, pero que a partir de ese embarazo suceden y se agudizan estas cuestiones, y que si ella continúa este embarazo, corre riesgo su salud psíquica, digamos, que esto empeore, ¿no? De alguna manera como poder demostrar y fundamentar de que a partir de este embarazo esto puede ser un riesgo para su salud. Sí, y en ese sentido, perdón, el estudio Turner-Wayne nos permite tener fundamentación científica de que hay daño cuando se niega la interrupción a una persona que desea interrumpir, ¿no? Es como parte de lo que usamos para fundamentar el porqué también. Y una cosa quizás importante para sumar, me parece, es que lo que la ley plantea y el protocolo es que la existencia del riesgo es suficiente, y el deseo de la mujer de no correr ese riesgo, ¿no? Nos ha pasado de derivar mujeres con riesgo clarísimo, hipertensión,
y que nos contesten las obstetras, bueno, pero eso se puede tratar, ¿no? Claro, hay tratamiento claro. para eso, sí, también, y hay terapias, digamos, y la resiliencia, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo, digamos, las personas podemos tratar el impacto que nos generan situaciones en la vida que, digamos, que no deseamos. Pero el tema es el deseo de correr ese riesgo o no, ¿sí? Y el no deseo de correr ese riesgo es suficiente motivo para dar acceso a la interrupción. El riesgo de correrlo no lo elige el equipo profesional, sino la misma mujer, digamos, eso se tiene que entender también, ¿no? Que es la mujer la que decide. Bueno, muchísimas gracias por el excelente desarrollo y recorrido. Nos han hecho vivir toda la tensión de un proceso que me parece viene a resolver, a suplir, a dar cuenta de algo que era quizás una deuda en el sistema de salud, incluso en la democracia, de interrupción legal del embarazo, para personas con capacidad de gestar, independientemente de toda lógica binaria. Me parece que es todo un proceso que aún en esta gestación que se está dando actualmente, tiene sus diferentes dificultades. Y así que, bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo este desarrollo tan claro de ustedes. Me sumo al agradecimiento de Fabián, porque la verdad que es un trabajo que realmente hay que abordarlo con muchísima dedicación, y por algo, bueno, nosotros consideramos que eran las indicadas para formar parte de este ciclo de clases que estamos realizando en relación al curso interdisciplinario. Muchas gracias.